Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, al mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Lectura del profeta Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 71 del 1 al 6. En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. En tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio. El alcázar de mi sangre, tú eres mi risco y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del malvado. De las garras del malhechor y del opresor. Amén. Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza. Mi confianza desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde el seno de mi madre has sido mi vigor. De ti será siempre mi alabanza. Lectura de la carta a los Hebreos. Ustedes no se acercaron como los israelitas, a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y muchos menos podremos escapar nosotros, si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo, la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado». El Señor le contestó: «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. El Evangelio del Señor. Deja la palabra de Cristo Señor. Bueno, tengan todas y todes buenos días. Y estamos un domingo más reunidos para escuchar la palabra, pero para también entender un poco lo que Dios intenta decirnos con cada una de las lecturas, ¿verdad? O mostrarnos frente a las realidades que vivimos. Así es que meditando un poco en las lecturas, gracias Luis Manuel por enviármelas y también por darnos ese tiempo de poder introspectar en cuál es el mensaje que Dios quiere, primero para nosotros como parte de este pueblo que estamos construyendo, un pueblo que busca igualdad, un pueblo que busca equidad y que queremos construir desde acá un espacio seguro, ¿verdad? Y luego cómo nosotras y nosotros somos instrumentos de esa palabra de Dios que se traslada a través de esa introspección que hacemos de las Escrituras para cada una y cada una de ustedes. Así es que yo me quedé pensando un poco en lo que estas lecturas del día de hoy estaban tratando de decirnos, y habla sobre cómo hacer el ejercicio del profeta, ¿verdad? Y nosotras como personas salvadoreñas tenemos el privilegio de que al menos mundialmente se reconoce que Jesús pasó caminando por aquí a través de la vida y del ejercicio profético de Monseñor Romero, pero también desde una persona que casi no se le reconoce desde ahí y que acompañó, lideró y es parte de la creación de este espacio inclusivo y seguro para nosotros, donde podemos decir, si no hubiese sido por esa persona, no tuviéramos este espacio, y es el obispo Martín Barahona. Así es que cuando nosotros demos testimonio de quiénes somos, de nuestra fe, pensemos siempre en que como un espacio de inspiración anglicana tenemos también a nuestro propio profeta. Y esta semana hemos hablado mucho de él, ¿verdad? De su visión, de cómo se antepuso a un tiempo, porque ahora es bien fácil que nosotros escuchemos decir, de hecho alguien nos lo dijo esta semana también, es que ahora hay un montón de ustedes. O sea, como que si nunca hubiéramos existido y por un acto psicomágico ahora habemos y somos un montón, ¿verdad? Exactamente. Una generación espontánea, ¿verdad? Entonces, alguien nos dijo eso y a mí todo esto me hizo mucho ruido a la hora de leer las Escrituras,
Por eso quiero recuperar algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es esa afirmación que Dios nos hace: antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que naciera ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Entonces sintamos ese llamado. De verdad, Magdalitas, yo les animo y animo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, ya sea desde el canal de YouTube o desde el Spotify, a que nos escuchen. Y estaba incluso pensando y dije, bueno, ¿cómo hacer ese ejercicio profético si solo enunciamos que corresponde al evangelio de tal día, ¿verdad? O a las lecturas de tal día, pero no enmarcamos en esos títulos qué fue lo que reflexionamos ese día? Y tal vez desde ahí pueda empezar ese ejercicio profético también, que queremos hacer como una comunidad diversa e inclusiva. Entonces, fíjense, dados los acontecimientos pastorales que nos ocurren a nosotros tres, ¿verdad? O sea, que realmente le cuesta a la gente entender que puede haber otra forma de ejercer el sacerdocio y que aquí hacemos un sacerdocio comunitario, además. Eso no es muy común y la gente le teme, lo ve mal, lo señala, lo critica, ¿verdad? Y mucho más a raíz de que, bueno, porque estos dos al final de cuentas pueden pasar como sacerdotes, ¿verdad? Ustedes saben, una sociedad falocéntrica, ¿verdad? Que vive el pene. Borras eso, por favor. No me, bueno, era más plausible que dijera, gritos gay. También borran eso, por favor. Demoliendo dogmas. Me gusta más eso. Un hashtag. Vean lo que surge de ahí, acción profética. Pero no pueden ver el ejercicio del sacerdocio en una mujer. Y mucho menos si esta mujer además, ¿verdad? Por todos los cielos abiertos declara que tiene un hijo. Porque en todo caso las mujeres van a aspirar al sacerdocio, pero siendo virginales, haciendo un ejercicio como monjas santas y puras. Entonces yo dije, bueno, estos acontecimientos han sido personales, no dejan de ser importantes, pero entre lo que pasa en mi vida, con los chambreríos, los señalamientos de la gente, entre lo que sucede en el país, yo estoy segura de que muchos y muchos buscamos abstraernos de esas realidades. Y que tal como a mí me ha sucedido, ¿verdad? Nos es más fácil a veces dedicarle bastante tiempo a las redes sociales, viendo las cosas de tendencia, que realmente encontrando qué es lo que Dios nos quiere decir a partir de todas estas situaciones lamentables que están aconteciendo, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta, ayer en la tarde una persona se tiró, aparentemente, porque las investigaciones no son claras, desde el paso a 2 niveles del Boulevard Venezuela. Y murió porque otro vehículo lo arrolló. Entonces, me encantó, entre todo el montón de cosas que la gente puso condenando al joven que se tiró, ¿verdad? Que ya se ganó el infierno, que Dios no lo va a recibir en los cielos. Me encantó encontrar una opinión que decía que Dios nos recibe a todas y a todos, que Dios nos escogió justamente desde antes de haber nacido para un propósito. Y a mí se me enchinó la piel porque me acordé de la lectura del Antiguo Testamento que iba a corresponder a este día. Y no, aquí hay algo, aquí hay algo. Y justamente recordé que el día jueves, tanto Álvaro como mi persona, estuvimos hablando con una persona que tenía un programa para prevenir el suicidio, ¿verdad? Y ustedes saben que ya lo he comentado en otro momento, que ese es un tema que a mí me cala muchísimo porque soy sobreviviente, ¿verdad? Entonces, me encantó también encontrar cómo hay otra afirmación dentro de las lecturas que nos lleva justamente a reforzar esa parte que Dios nos ha escogido y nos ha elegido para algo. Y dice de la siguiente manera: el reino que Dios nos da no puede ser movido,
demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agrada. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? En esta primera lectura, cuando nos dice que hay un reino que Dios nos ha dado, o sea, hace una afirmación y dice que ese reino ya está acá. No dice que esperemos que el reino de Dios venga, ¿verdad? Y contradice otras lecturas que hemos encontrado que hablan de esa esperanza, de un reino futuro, ¿verdad? Así como ese acto psicomágico que va a venir Dios y va a limpiar la tierra y nos va a hacer que vivamos eternamente, felices, así como unas estampitas que andan regalando los días domingos en la mañana. Entonces, obviamente que lo queremos porque eso es lo que nos han pedido y justamente a eso voy, ¿verdad? O sea, exaltamos esa gracia de un futuro maravilloso y lo colocamos como una cortina que nos venda los ojos para ver realidades. Las realidades como la de este joven, que no sabemos exactamente por qué decidió tirarse desde ese paso a 2 niveles. La realidad, por ejemplo, de cómo es que esta semana han sucedido varios acontecimientos, pero es bien interesante lo que la gente comenta, ¿verdad? El día martes era un tráfico insoportable y era porque personas han sido despedidas de varias municipalidades y se juntaron en una marcha con personas sindicalistas porque están pidiendo que se mejoren sus condiciones, su vida digna, ¿no? Entonces, aquí suceden cosas terribles, pero ahora viene una pregunta para cada una y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Realmente estas cosas suceden porque Dios las quiere? ¿Dios quiere que estas cosas pasen? ¿O es porque son parte, consecuencia de esos seres que están ahí, ¿verdad?, manejando los hilos de la humanidad desde un mal ejercicio de su poder, y a esto le vamos a llamar el poder nefasto, y que desde la oscuridad de su ser están manejando nuestros destinos y nos orillan a tomar decisiones como la que tomó este joven, a tomar decisiones como la de la imagen que publicamos este inicio del fin de semana y que nos causó gracia, ¿verdad? Al mismo tiempo que indignación, ver que 2 personas que apenas comienzan a vivir tomen la decisión de un matrimonio. Cuestionémonos eso. 2 personas de 18 años tendrán la madurez suficiente para enfrentar los retos de la convivencia en pareja. Pero probablemente lo hicieron porque en su iglesia le dijeron que para no estar en pecado tenían que casarse, ¿verdad? O probablemente, pero no lo sabemos, ¿eh? Estamos especulando, porque hay un embarazo incipiente y hay que tapar el sol con un dedo. Pero ¿cuál es el destino que les espera a estas personas? Si cuando creo yo que aquí no hay ninguna persona adolescente, ni muy, muy jovencita, a excepción de Marito, ¿verdad? No te cases, Marito, no embaraste. Y creo que podemos revisar nuestra historia de vida y preguntarnos si realmente somos las personas maduras, que podemos tomar decisiones a conciencia o todavía andamos metiendo la pata, ¿verdad? Entonces, yo les hago este llamado porque sé que a veces es más fácil seguir viendo las redes sociales, ¿verdad? Y ver cómo los influencers, que ahora son como las personas que están ayudándole a estos poderes nefastos, ¿verdad?, a guiar al mundo a través de mantenernos ahí horas y horas y horas, ¿verdad? Viendo cómo cantan, viendo cómo bailan, incluso con temas religiosos, pero que nos hacen que nos alejemos, nos abstraigamos de estas otras realidades que están más cercanas y más próximas. Y Dios nos invita a amar a nuestro próximo, o sea, lo que yo tengo más cerca. Y a mí me cuestionaba muchísimo porque esta semana en las redes sociales ha habido mucho alboroto
por una salvadoreña que hace body paint y que ha sido así una tiktokera muy aclamada en estas fiestas agostinas por su body paint que hace. Y me llamaba la atención todos los mensajes de odio hacia esta pobre alma que cayó de ese paso a 2 nivel, pero los mensajes de alabanza hacia esta muchacha tiktokera. Esta semana se publicó que un muchacho de este país, de una comunidad empobrecida, ganó una medalla por su talento matemático. Y yo les aseguro que no apareció en sus redes sociales. Y si apareció, no nos dimos el permiso de leer que era de una comunidad empobrecida. Y yo me pregunté, ese muchacho seguramente ha de haber estado en el programa de Jóvenes Talentos que acaban de cerrar. ¿Sabíamos que cerraron el programa de Jóvenes Talentos? Nos dimos cuenta. Entonces son pequeñas muestras de cómo nos abstraemos de la realidad, cómo es que nos convertimos en un ganado. Me puse a investigar un poco más de esta muchacha TikToker y me di cuenta que no vive en El Salvador, vive en España. Su realidad es distinta a la de este niño que viene de una comunidad empobrecida. Y ahorita es noticia porque se ganó una medalla en matemáticas, pero no va a pasar de ahí. Su vida, su futuro está marcado por estos poderes nefastos, donde no va a tener seguramente, si no está con alguien que lo palanquee, jamás va a poder llegar a la universidad y terminar una carrera, porque las realidades de las comunidades son otras. Y eso tenemos que ponerlo en contrapeso, aunque sea con los pocos beneficios que tenemos cada uno y cada una de nosotros y nuestros pequeños privilegios, y cómo también desde esos privilegios seguimos viendo por encima del hombro de las otras personas salvadoreñas que no tienen las mismas condiciones que nosotros y nosotros. Entonces eso me mueve muchas cosas y me hace que nos preguntemos y que tomemos un espacio para reflexionar a quiénes seguimos y por qué. ¿Qué es lo que nos inspira de estas personas? ¿Qué es lo que estas personas proyectan y reflejan en nuestra vida? Si estas personas yo las sigo porque tiene relación con un anhelo, con un sueño que está allí y que no he podido todavía realizar. ¿Por qué hago a un lado la vista sobre lo que pasa en mi país con mis prójimos? Pero prefiero sentir orgullo por otras personas que en otras condiciones de vida más dignas representan a esta nación. Frente a esta realidad están estas otras, estas que causan indignación y que son un reflejo de la falta de unas políticas públicas claras. Como les comentaba, Álvaro y mi persona estuvimos esta semana en una actividad que tenía mucho que ver con estas situaciones de las que hablamos. Estuvimos en un conversatorio sobre la violencia en el noviazgo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que las personas no binarias no existimos en esas reflexiones. Y tuvimos que ser nosotros quienes colocamos en la agenda de otras y de otros, y lo digo así en términos binarios, otras y otros, nuestra agenda colectiva. Entonces, mientras nosotros estamos allá viendo TikToks, otras y otros deciden las políticas públicas por nosotros. Otras y otros desde intereses personales. Y yo no digo que eso sea malo, sino que si aquí somos el legado de este profeta, ¿verdad? Que de una u otra manera, y es la segunda vez que lo digo, también es mártir de estos poderes nefastos y oscuros que están ahí, deberíamos de tener una acción mucho más enfática sobre estas situaciones que acontecen. Así es que yo me pregunto, ¿por qué estos temas nos aburren? ¿Por qué estos temas no son influencia para un pueblo tan dañado como El Salvador? Para mí, estos temas son la joroba de esa mujer del Evangelio, esa mujer que fue sanada en un día sábado. Y solo eso debería de ser un gran mensaje de reflexión para cada una y cada uno de nosotros, de un Jesús que quita las cegueras, de un Jesús que nos quita las anclas que tenemos hacia ese consumismo desmedido
que nos ensordece y que no nos permite escuchar las voces que claman por justicia, incluso dentro de nuestro mismo colectivo. Jesús curó el sábado, diciéndonos que las leyes no sirven para nada si no son para salvar la dignidad de las personas, si no son para reconocer que tenemos derecho a la plenitud. Eso quería Jesús para cada uno, para cada una y cada uno de nosotros. Así es que yo les invito, comunidad de Santa María Magdalena, otro personaje transgresor, ¿verdad?, a que no seamos como el ganado que se marca por estos poderes nefastos que están ahí. A que no seamos reprimidos como quisieron reprimir a Santa María Magdalena, y a que salgamos victoriosos desde donde estemos y proclamemos a este Jesús más allá de las burbujas de nuestros micromundos, más allá de la realidad que nos golpea y que a veces quisiéramos, ¿verdad?, que no exista, pero que está ahí. Más allá de que nos están arrebatando la tierra, más allá de que siguen contaminando nuestra agua. Dejemos de ser ese paño tibio y volvámonos personas que realmente preferimos salir desde ahí a divulgar cómo es que este profeta que tuvimos aquí mismo, en esta comunidad, en sus simientes, en su base, quería una vida digna para cada uno de nosotros. Así es que yo les invito a eso y a que sigamos sanando el sábado, a que sigamos transgrediendo y busquemos la justicia para todas y todos. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre tus manos, esfuerzos de hermanos con amor.